El Día de la Madre siempre me había parecido una de esas fechas que se celebran más con silencio que con flores. En mi casa al menos nunca fuimos de globos serenatas, ni desayunos con hot cakes en la cama. Yo prefería algo sencillo, un cafecito con pan, y la voz tranquila de mi esposo Gael sonando en el fondo, preguntándome si quería más azúcar o menos sombra en la terraza. Pero aquel domingo todo cambió. Eran casi las 10 cuando tocaron el timbre. El repartidor dejó una caja mediana en la puerta, sin dedicatoria, sin tarjeta, sin logotipo. La etiqueta tenía mi nombre escrito con letra genérica de sistema, y lo único que decía era «Entrega especial. Domingo». Me pareció extraño porque nadie entrega nada en domingo, a menos que haya pagado extra. O tenga prisa. Gael la levantó con cuidado como si llevara cristal adentro y la colocó sobre la mesa del comedor. «¿Quién la manda?», preguntó él observándola como si fuera una bomba. «No dice», respondí. «No la abras», me lo dijo bajito casi como una advertencia nacida desde el instinto. Lo miré de reojo. Gael no es hombre de exagerar. Fue abogado penalista durante más de 30 años. Y cuando algo lo hace tensar los hombros, no es por nada. Me incliné para mirar más de cerca. No era una caja lujosa ni cursi, de cartón café tamaño zapatero con cinta transparente y bien sellada. Pero tenía algo que me puso la piel de gallina, pequeños agujeros a los costados, del tamaño de una moneda. Agujeros hechos a propósito. «¿Lo ves?», murmuró Gael. «¿Por qué tendría...?» Y entonces lo escuché. Un ruido. Suave, casi imperceptible. Como un roce. Algo adentro se movía. Mi primer pensamiento fue que era una broma. Algún tipo de sorpresa animal. Una mascota. Un regalo vivo. Pero no había ningún motivo, ningún contexto que lo justificara. No había recibido llamadas previas, ni avisos, ni pistas de nadie. Gael se apartó lentamente, estiró el brazo y tomó su celular del estante. «Voy a llamar a la policía», dijo. «No estás exagerando. Prefiero que digan eso a tener que explicar después por qué no hicimos nada». Me quedé mirando la caja. La cinta brillaba con la luz que entraba por las ventanas. Afuera el calor de Mérida hacía cantar a los pájaros como cada mañana, pero dentro de casa el aire se había vuelto espeso, denso. Algo no encajaba. No era miedo todavía, pero sí una inquietud que se instaló como un bicho bajo la piel. Me llamo Almira Cebrián. Tengo 66 años. Soy maestra retirada, madre de una hija y abuela de una niña de 6. Vivo con Gael en una casa modesta en la colonia García Ginerés, con árboles viejos y vecinos que saludan con la cabeza. Nunca me he considerado una mujer miedosa. Pero ese día, frente a una simple caja, sentí que todo lo que yo creía conocer sobre mi familia estaba ahí a punto de romperse. Porque aunque la caja no tenía nombre, yo intuía quién la había enviado. Y esa intuición no venía del estómago, sino del corazón, de ese rincón donde guardamos lo que no queremos admitir. «¿Crees que fue...?», pregunté sin mirar a Gael. «No sé, pero tampoco sería la primera vez que Ona intenta llamar la atención de formas absurdas. Esto no es absurdo, Gael. Esto es... otra cosa». La patrulla tardó más de 10 minutos en llegar. Mientras esperábamos no nos acercamos a la caja. Nos sentamos en silencio observándola como si fuera un animal dormido. Cada tanto el sonido regresaba un pequeño crujido, un desplazamiento. No constante, pero sí lo suficiente para mantenernos en vilo. Pensé en Ona, en sus últimos mensajes, en sus gritos hace 6 días, en su voz cuando dijo: «Ustedes solo saben dar cariño con condiciones». Y aunque quise justificarla porque uno como madre siempre busca el ángulo más amable, algo me decía que esta vez se le había ido la mano. No sabía qué había en esa caja, pero sí sabía que ya no era una broma, ni un regalo.
Ni siquiera un intento de reconciliación. Era un mensaje. La sirena se oyó a lo lejos. El sonido agudo rompió la tensión del salón como un cuchillo. Gael se levantó y fue a abrir la puerta. Yo seguí sentada, los ojos fijos en la caja. Y por primera vez sentí miedo. No por lo que contenía, sino por lo que simbolizaba. Porque si una hija era capaz de enviar algo así en el Día de la Madre, entonces, quizás, ya no era mi hija la que conocía. 6 días antes de que esa caja apareciera en mi mesa, Ona llegó sin aviso como solía hacerlo cuando necesitaba algo. El sonido de sus tacones sobre el piso de la entrada resonó con una seguridad que siempre me pareció más impostada que real. Gael y yo estábamos en el jardín trasero, regando nuestras plantas, una rutina silenciosa que habíamos aprendido a disfrutar desde que la jubilación nos alcanzó, como una brisa lenta cuando la escuchamos gritar desde la sala. «¡Mamá! ¿Estás en casa?» Entró sin esperar respuesta. Su cabello lacio, como siempre recogido en una coleta tensa, parecía tan ordenado como su discurso. Vestía con una blusa blanca de lino y unos pantalones beige que seguramente costaban más que todo mi armario. Pero lo que más me llamó la atención no fue su apariencia, sino la manera en que me abrazó rápido, sin calor, como si fuera una formalidad que le estorbaba. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Nos sentamos en el comedor justo donde días después reposaría la caja. Gael se mantuvo en el jardín quizás por intuición o porque conocía demasiado bien los ritmos de su hija. Ona no tardó en ir al grano. «Mamá, necesito que me adelantes mi parte del terreno de progreso, lo que me tocaría eventualmente. Es una oportunidad que no se va a repetir». La miré sin sorpresa, pero con una punzada familiar en el pecho. El terreno en progreso era lo único valioso que quedaba de la herencia de mis padres. Una casita sin terminar frente al mar que habíamos mantenido más por nostalgia que por utilidad. «¿Para qué lo necesitas?», pregunté con calma. «Estoy invirtiendo en un espacio holístico en Tulum. Terapias integrales, bienestar emocional, yoga, retiros. Conectar con lo ancestral. ¿Sabes?». No supe si reír o suspirar. Ona había cambiado de proyecto tantas veces como de tono de cabello. Desde que terminó su carrera, si es que una certificación de líder transformacional cuántica contaba como carrera, había pasado por joyería artesanal, aceites esenciales, marketing piramidal y ahora bienestar holístico. ¿Y qué pasó con lo de los cursos en línea? Intenté no sonar sarcástica. Eso fue parte del camino. «Este es el destino», dijo como si recitara algo leído en Instagram. Me tomó de la mano. Su piel estaba fría. Los ojos maquillados con tonos tierra no se inmutaban. «Mamá, es ahora o nunca. Si no lo hago pierdo el espacio. Son 280.000 pesos. Pero ya tengo la mitad. Solo me falta tu parte». Y si te digo que no le pregunté, no por provocarla, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaría. Su cara se endureció. Retiró la mano. Se cruzó de brazos. «Entonces no cuentes más con Lía». La frase cayó como un vaso que se rompe en una habitación silenciosa. Tardé unos segundos en entender lo que acababa de escuchar. Lía, mi nieta, mi niña de ojos curiosos y risa chueca, la única que aún corría hasta abrazarme sin condiciones. Era su moneda de cambio. «¿Estás diciendo que no me vas a dejar verla?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Estoy diciendo que no voy a permitir que te acerques si no confías en mí. Si no me apoyas ahora, no me necesitas después». Sus palabras eran duras, pero su tono era peor, sereno, frío, como quien ha ensayado el chantaje tantas veces que ya no lo considera inmoral, sino estratégico. Gael apareció en el umbral en ese momento. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Ona lo miró, luego volvió a mí. «Piensen bien»,
Es una inversión para todos. Algún día ustedes también podrían usar ese espacio. Imagínense un retiro para adultos mayores frente al mar. Me levanté sin decir palabra. Caminé hasta la cocina, necesitaba respirar, sentir algo real entre las manos, aunque fuera una taza de barro caliente. Ona no me siguió. Se quedó sentada segura de que la semilla del miedo ya estaba plantada en mí. Pero ese día algo cambió. Por primera vez no sentí culpa. Sentí cansancio. Un cansancio que no era físico, sino moral. El tipo de cansancio que viene después de años de amar a alguien que siempre pone precio al afecto. Cuando regresé al comedor, Ona ya no estaba. Había salido sin despedirse. Sobre la mesa había dejado una hoja con números de cuenta y un papel impreso con el título Plan de Expansión Tulum. Ni una flor ni una tarjeta. Era Día de la Madre. Y eso fue 6 días antes de la caja. 6 días antes de que el miedo y la certeza se dieran la mano. Esa noche no pude dormir. Gael se quedó dormido después de apagar la lámpara, pero yo me quedé mirando al techo como si en las grietas de la loza pudiera encontrar una respuesta. No lloré. Tampoco me enojé. Lo que sentía era más espeso, un agotamiento que no venía del cuerpo sino del alma, porque una cosa es pelear con un hijo y otra muy distinta es darse cuenta de que te ven como un cajero, automático con emociones. Me levanté sin hacer ruido, bajé a la sala y me senté frente al escritorio, donde guardábamos los papeles de la casa. Abrí la carpeta gris donde conservo todo lo de Ona desde que era niña. Boletines escolares, dibujos de cuando tenía 6 años, su primer diploma de oratoria. Todo eso convivía en el mismo espacio, donde ahora estaban los recibos de transferencias electrónicas, copias de préstamos y contratos de cursos que yo nunca entendí del todo, pero que firmé por si la hacían feliz. Saqué uno al azar, un comprobante por 12.800 pesos. Fecha: julio del año pasado. Concepto certificación en constelaciones familiares cuánticas. Recordé su emoción al contármelo, que esa era la verdadera herramienta para sanar generaciones, que con eso, por fin, iba a abrir su propio centro. Me lo dijo con los ojos brillando, y yo, como tantas veces, accedí sin cuestionar. Pensaba que apoyar era confiar. Lo peor no era el dinero, era darme cuenta de que yo confundí amor con rescate. Que cada vez que Ona fracasaba ahí, estaba yo con los brazos listos, con las palabras justas, con la promesa de que todo iba a estar bien. Y ella aprendió eso, que el cariño venía acompañado de depósitos. Que su madre era la red que siempre estaría abajo si se caía, aunque fuera por su propio impulso. En la cocina me serví un vaso de agua. Me miré en el reflejo de la ventana. Mi rostro, marcado por los años, ya no era el mismo que solía aplaudirle cada ocurrencia. Me pregunté cuándo fue la última vez que Ona me miró, sin calcular qué necesitaba de mí. Cuándo me abrazó por mí, no por lo que representaba. Y me dolió admitir que no podía recordarlo. Pensé en las veces que vendí joyas para pagar sus tratamientos, en los meses que recortamos el súper para cubrir su cuota en aquel curso de liderazgo en Cancún, en la operación estética a la que insistió en hacerse, porque si no me siento segura, ¿cómo voy a transmitir seguridad a otros?, me dijo. Yo vendí mi auto viejo para ayudarla. Nunca lo conté, ni siquiera a Gael. Lo hice con amor, con esperanza, con miedo también. Pero el amor, cuando se da sin límites, se vuelve invisible. Y lo invisible se vuelve deuda. Ona no me pedía favores, me pasaba la factura. Mamá, es lo mínimo que puedes hacer. Mamá, tú tienes casa, yo no. Mamá, tú ya viviste. Ahora me tocas a mí. Y yo, tonta de mí, respondía con silencios y con clics en la banca en línea, como si así pudiera comprarle el amor que alguna vez creí perdido.
Subí las escaleras despacio como si cada escalón fuera una década. Entré a la habitación y vi a Gael dormido roncando, leve su respiración profunda como un ancla. Me acosté a su lado. Él, sin abrir los ojos, estiró el brazo y me tomó la mano. «¿Estás bien?», susurró. «Estoy despertando», respondí. No era solo una frase. Era una verdad que me atravesaba. Después de tantos años de ceder, de justificar, de querer sin condiciones, me di cuenta de que yo también merecía algo respeto. No gratitud, ni homenajes, solo respeto. Y quizá, ¿por qué no una pizca de paz? Esa paz que irónicamente empezó a nacer justo cuando decidí dejar de complacer. Y esa noche, por primera vez, en mucho tiempo cerré los ojos. Y dormí. A la mañana siguiente el aire se sentía más denso que de costumbre, como si la humedad de Mérida llevara consigo el peso de lo no dicho. Gael ya estaba despierto cuando bajé. No dijo buenos días. Estaba en la mesa del comedor con una carpeta gris abierta frente a Fael y una expresión que yo rara vez le había visto, mezcla de rabia contenida y resignación. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Me senté despacio. Aún no había tomado café, pero algo en su tono me espabiló más que una jarra entera. Empujó la carpeta hacia mí. La reconocí de inmediato. Era una de esas que usamos para guardar pólizas de seguro y facturas importantes. Pero lo que había dentro, eso no lo esperaba. «¿Qué es esto?» «Tu historial con Ona», respondió Gael con una calma que era hielo. «¿Mi historial?» «El financiero. El que tú nunca llevaste, pero yo sí». Lo abrí. Las primeras hojas eran capturas de pantalla impresas, transferencias bancarias con fechas, montos, conceptos. Algunas con notas: curso intensivo, retiro espiritual, préstamo temporal. Sumaban rápido. Muy rápido. Al principio pensé que era exageración. Pero conforme pasaba las hojas, empecé a sentir un nudo en el estómago. «Todo esto es de los últimos...» 3 años, interrumpió él. 184.300 pesos hasta el mes pasado. Me llevé una mano a la boca. No por sorpresa. No exactamente. Era más bien indignación hacia mí. Por no haber querido mirar. Por no haber contado. Por haber confiado ciegamente en el argumento de «es mi hija. ¿Cómo no voy a ayudarla?» «Hay más», dijo Gael y sacó un sobre sellado con el logo de un banco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro un contrato de crédito personal. A mi nombre. 40.000 pesos. Solicitado en una sucursal de Ciudad de México. Firmado electrónicamente. «Yo no pedí esto», susurré. «Lo sé, pero el banco no. El préstamo fue autorizado con tus datos, incluso con tu CURPE. No sé cómo lo consiguió. O mejor dicho, sí lo sé. Tú se los diste confiando. Quizá en algún curso, algún trámite, algún... Te ayudo a resolverlo por ti». Me quedé muda. Recordé una vez hace casi un año cuando Ona me pidió la copia de mi INE y comprobante de domicilio para actualizar sus datos fiscales. No dudé. Estaba preparando un nuevo taller online y dijo que necesitaba facturar. Nunca imaginé que usaría esa información para endeudarme sin mi consentimiento. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», pregunté finalmente con voz ahogada. «Porque cada vez que intento ponerte un límite con ella, tú te rompes. Y yo no quería ser el malo». Pero esto ya se salió de control, Almira. Ya no es solo emocional, es legal. Y si no lo detenemos ahora, la próxima vez, podrías perder mucho más que dinero. No lloré, no grité. Ni siquiera supe qué sentir primero. Pero algo dentro de mí se quebró. De otra forma, no era dolor por lo que Ona me había hecho. Era el coraje de darme cuenta de que yo lo había permitido. Tomé cada hoja y la volví a colocar en orden. Miré los números, los sellos, las firmas. Cada peso era una señal que no quise ver. Cada depósito era una oportunidad de haber dicho no.
Y no lo hice. ¿Qué hago, Gael? ¿La denuncio? ¿La confronto? Finjo que no pasó. Él se levantó, fue hacia mí y me puso la mano sobre el hombro. Lo primero que tienes que hacer es dejar de justificarla. No era una orden. Era una petición desesperada de un hombre que también amaba a su hija, pero que ya no estaba dispuesto a ver cómo esa hija destruía que se sentía a su esposa. Nos quedamos en silencio un buen rato. Afuera el sol empezaba a calentar las baldosas del patio. Los pájaros cantaban sin saber que algo muy delicado se acababa de romper adentro de esa casa. Y yo, con los papeles en las manos, sentí que por primera vez en años tenía que protegerme. No de una enemiga, sino de alguien a quien amé tanto, que le permití cruzar todas las líneas. Fue idea de Gael invitarla a cenar esa noche. Hay que hablar las cosas en persona, dijo. Yo no estaba convencida, pero acepté. Tal vez con un poco de comida y calma, podríamos encontrar ese punto medio que nunca habíamos sabido construir. Preparé mole con arroz como cuando Ona era niña. Ella solía decir que era su platillo favorito, aunque hacía años que no lo mencionaba. Puse la mesa con esmero. Elegí el mantel bonito, saqué los vasos de vidrio grueso, los que solo usamos cuando hay visita. Gael abrió una botella de vino económico pero digno. Yo tenía miedo de que se notara el temblor en mis manos. Ona llegó puntual, vestida como siempre, impecable, casual, como si su imagen pesara más que sus palabras. Trajo consigo a Lía, que corrió al abrazarme con la risa intacta. Fue el único momento luminoso de la noche. La cena empezó con silencios corteses. Gael hablaba de los mangos del jardín, de cómo la lluvia había ayudado a las bugambilias. Ona respondía con monosílabos mientras Lía jugaba con el tenedor, formando líneas en el mole como si fuera pintura. Hasta que llegó el momento inevitable. Mamá, dijo Ona de repente sin levantar la voz. ¿Alguna vez te preguntaste cómo me sentí creciendo en esta casa? Me quedé inmóvil. La cuchara quedó flotando en el caldo. ¿A qué te refieres?, pregunté. A que nunca me sentí querida por ustedes. Soltó sin temblar. Gael dejó el tenedor sobre el plato. No dijo nada. Se levantó de la mesa y se fue a la sala sin mirar atrás. El silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier grito. Yo me quedé ahí con la piel fría. Lía, ajena a todo, seguía jugando con su comida. Y Ona me miraba como si acabara de leer una sentencia. ¿Nunca te sentiste querida?, repetí como si necesitara oírlo de nuevo para entender. No, siempre fui la que no encajaba, la que no era como ustedes esperaban. Tú querías una hija de iglesia callada, predecible. Papá ni siquiera intentaba entenderme. Solo me miraban cuando hacía algo que podía presumirse. Cada palabra era un golpe. No porque fuera completamente falsa, sino porque era incompleta, filtrada por una memoria que solo recordaba lo que le convenía. Intenté decir con calma, ¿de verdad crees eso? Después de todo lo que hicimos por ti. Eso es lo que siempre dicen. Interrumpió. Todo lo que hicimos por ti. ¿Y qué hice yo? Nacer, ser distinta, no cumplir sus expectativas. Ustedes me dieron cosas, sí, pero nunca me escucharon. Nunca me aceptaron como soy. Mi primer impulso fue pedirle perdón, por no haberla entendido, por no haber sido más paciente, por haberme perdido en mis propios miedos. Pero entonces recordé todas las veces que la escuché, que la defendí, que la apoyé. Y que aún así, siempre fue poco para ella. Y en lugar de culpa, sentí algo distinto. Sentí hartazgo. Tú tienes una memoria muy selectiva. Ona, le dije en voz baja. Porque yo también tengo recuerdos. De noches sin dormir porque estabas en crisis. De pagar terapias, de vender cosas para que hicieras tus cursos, de cubrirte cuando fracasabas. Yo también me cansé, hija. Me cansé de querer probarte que te amo.
Ella frunció los labios. Vi algo en sus ojos, una grieta mínima, pero no cedió. Pues no lo lograste. La frase cayó como piedra en un pozo. Lia, como si lo percibiera, dejó de jugar. Me miró. Gael desde el sillón no dijo nada. Solo escuchaba con la cabeza gacha. Terminé mi plato en silencio. No dije más. Ona tampoco. Cuando terminó se levantó y dijo: «Nos vamos». Ni siquiera me besó. Tomó a Lia de la mano y salió. Esa noche, cuando Gael regresó a la mesa, me encontró ahí, aún sentada. No lloraba. No gritaba. Solo repetía una frase en mi cabeza. El amor no basta si se convierte en arma. Y eso era lo que Ona había hecho. Tomó el amor que le dimos y lo convirtió en deuda impagable. El reloj marcaba las 7:18 a.m. cuando bajé a la cocina. Gael ya estaba ahí en silencio tomando café. La caja seguía sobre la mesa idéntica a como la dejamos la noche anterior, pero ahora parecía más grande, más oscura, como si hubiera absorbido todo el aire de la casa. No me atreví así a tocarla, ni siquiera a acercarme. «¿Huele raro aquí?», pregunté sirviéndome una taza. Gael no respondió de inmediato. Aspiró el aire con el entrecejo fruncido. Luego se inclinó hacia la caja y la observó con atención. «Tiene agujeros», murmuró. Me acerqué con cautela. En efecto, en uno de los costados había 3 pequeños orificios, como los que se hacen cuando uno transporta algo vivo. O algo que necesita respirar. «¿Y si es un animal?», dije sintiendo un escalofrío. ¿Quién manda un animal por mensajería sin nombre, sin remitente? El día de la madre. Quise responder, pero algo en el tono de Gael me lo impidió. Había algo más detrás de sus palabras. No solo sospecha, era una certeza callada. «¿Llamamos a alguien?», pregunté apenas en voz baja. «Aún no, pero no la toques. Por favor, Almira, no la abras». Me quedé mirándola desde el otro lado de la mesa. Era una caja marrón sellada con cinta gruesa. Pero ahora, ese olor. No era fuerte, pero sí peculiar. Una mezcla entre humedad, cartón viejo y algo metálico. Me recordó un rincón de la casa de mi abuela donde se guardaban cosas olvidadas. Y algo más que no quise nombrar. Y entonces, como una chispa, me llegó el recuerdo. Tenía 14 años. La directora de la secundaria llamó a casa. Gael y yo fuimos al colegio sin saber qué pasaba. Nos hicieron esperar en la oficina hasta que una mujer joven temblorosa entró llorando con su hija. Una niña pálida con los ojos desorbitados. ¿Qué hizo su hija?, nos preguntaron. Y nos lo mostraron. En el baño, en una de las mochilas, habían encontrado una rata muerta envuelta en una bolsa con brillantina y una nota que decía: «Ahora sabrás lo que se siente». Ona negó todo. Dijo que no sabía nada, que seguramente alguien quería culparla. Pero esa letra era la suya, y esa frase era la misma que había usado una semana antes cuando vino llorando, porque esa compañera le robaba a las amigas. No hubo consecuencias graves. La familia no presentó cargos. Cambiaron a la niña de grupo. Y Gael, con tal de no crear más drama, pidió que dejáramos el asunto ahí. Yo me lo tragué. Me convencí de que había sido una tontería de adolescente, que todos hacíamos cosas crueles cuando éramos jóvenes, que crecer era aprender. Pero ahora, con esa caja sobre la mesa y ese olor que se colaba por los rincones, algo dentro de mí se revolvía. Gael, susurré sin apartar la vista de la caja. ¿Y si esto es una advertencia? Él levantó la mirada. Ya no tenía expresión, solo una calma tensa de esas que se acumulan antes de una tormenta. «Tú conoces a nuestra hija mejor que nadie», dijo. Quise decir que sí, que la conocía, pero no estaba segura. No después de los últimos días, no después de las cifras del crédito a mi nombre de él, nunca me sentí querida, dicho con esa frialdad.
No la abras, repitió Gael, ni aunque venga firmada por ella misma. Asentí. No me atreví a tocarla, pero tampoco podía dejar de mirarla. Entonces decidimos algo sin decirlo, íbamos a esperar, a observar, y si el olor empeoraba o escuchábamos algo dentro, llamaríamos a la policía. Gael abrió las ventanas. El aire entró despacio, como si también dudara si quedarse. Yo me senté con las manos apretadas sobre el regazo. No lloraba, no temblaba, pero en mi pecho ya no había duda, solo un presentimiento. Esa caja no era un regalo, era un mensaje, y yo temía entenderlo demasiado tarde. A las 10:15 de la mañana, el olor ya era imposible de ignorar. No era solo humedad ni cartón viejo, era agrio, penetrante. Gael había salido a comprar pan, y yo me quedé sola con la caja. Sentía que me observaba. Me movía de un lado a otro de la cocina, pero siempre volvía la vista hacia ella, como si algo dentro esperara. O me retara. Agarré el celular. Dudé unos segundos. Luego marqué. Ona respondió al segundo timbrazo. Su voz sonó más dulce de lo que recordaba. «Mamá, qué sorpresa». Me tragué la bilis que me subía por la garganta. Ona me llegó una caja hoy, sin remitente, justo el día de la madre. Está aquí sobre la mesa. Hubo un breve silencio al otro lado. Demasiado breve. Una caja. Uy, qué raro. Yo no envié nada, respondió con una voz impostada de inocencia. Pero entonces ocurrió. Al fondo se escuchó la risa de alguien. Era grave, sarcástica, un hombre. Y con claridad absoluta una voz dijo: «Ya abrieron la cajita congelada». Apreté más fuerte el celular. «¿Quién es ese?», pregunté helada. Silencio. Luego pasos apresurados, como si Ona se alejara del micrófono. Su tono cambió. «Mamá, no sé de qué estás hablando. Yo estoy sola en casa». Pero ya era demasiado tarde. Esa voz tenía nombre. Darío. Su pareja. El mismo que hace meses nos gritó viejos controladores en medio de un centro comercial. El mismo que hablaba de liberarse de la familia tóxica mientras vivía de los ahorros de Ona. O mejor dicho, de los míos. No dije nada más. Simplemente colgué. Me quedé allí de pie frente a la ventana viendo las ramas del árbol moverse, como si me hicieran señas. Todo dentro de mí empezó a hervir. Ya no era dolor, no era decepción, era rabia, fría, organizada, una rabia distinta a la de otras veces. Entró Gael por la puerta con una bolsa de pan. Me miró. «¿Hablaste con ella?». Asentí sin apartar los ojos del jardín. «Fue Darío quien habló», dije. Se escuchó claro. Dijo: «¿Ya abrieron la cajita?». Gael no respondió. Solo dejó el pan sobre la mesa junto a la caja. El contraste me pareció grotesco. El alimento junto a la amenaza. Lo cotidiano junto a lo perturbador. Ya no hay duda, continué. No es paranoia. Es ella. Y es él. No sé qué esperaban. Asustarme. Provocarme. Humillarme. Gael me miró con una calma que conocía bien. Era su forma de decir: «Estoy contigo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Respiré hondo. Por primera vez en días tenía una respuesta clara. «Voy a dejar de callar. Y esta vez no va a gustarles». Volví a mirar la caja. Ya no me aterraba. Ahora me daba lástima. No por su contenido, sino por lo que representaba. Era su forma de decirme: «Puedo hacerte daño incluso desde lejos». Pero lo que no sabían es que algo dentro de mí acababa de cambiar. Y cuando una madre deja de tener miedo, todo se vuelve otra historia. Esa noche la casa no estaba en silencio, estaba en espera. Como si las paredes mismas contuvieran la respiración junto conmigo. Gael había preparado una infusión de manzanilla, pero no la probé. Mis dedos temblaban no de miedo, sino de un tipo de energía que no recordaba haber sentido en años. Determinación. Furia ordenada. Me senté frente a la computadora. Encendí la lámpara pequeña del estudio y abrí la carpeta etiquetada como «Cuentas familiares».
Estaba todo ahí, las transferencias periódicas, los accesos compartidos, las autorizaciones que había firmado a ciegas, porque confiaba, porque era mi hija. Empecé por el banco, ingresé a la plataforma, busqué la sección de usuarios autorizados y encontré su nombre. Ona Estrella Sainz. Me detuve unos segundos. Ese segundo nombre. Estrella era un homenaje a mi madre. Se lo pusimos con tanta ilusión. ¡Qué ironía! Eliminé su acceso sin pestañear. Luego fui al apartado de transferencias automáticas. Había 4 activas, 2 mensuales y 2 bimestrales. Una de ellas iba directamente a la cuenta de Darío. Darío nunca le había transferido ni un solo peso directamente. O sí, descubrí que bajo una referencia genérica se le había estado depositando desde hacía más de un año. Casi 5.000 pesos al mes. Hijos de su madre, murmuré, y cancelé todo. Gael entró sin hacer ruido. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «¿Todo bien?», preguntó como si ya supiera la respuesta. «Estoy cambiando las contraseñas, todas, eliminando accesos, cerrando puertas». Ya era hora. Me giré a verlo. Tenía esa media sonrisa suya que siempre salía cuando por fin decidí hacer lo que él llevaba años esperando, sin presionarme. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté. «Porque sabías. Solo necesitabas llegar tú sola, sí, a este punto. No sirve de nada abrir los ojos si uno no quiere ver». Me dolió un poco. No por la frase en sí, sino porque tenía razón. ¿Cuántas veces lo había intuido? ¿Cuántas veces había visto los recibos, las inconsistencias, las llamadas que cortaban en cuanto yo contestaba? Y aún así, siempre encontraba una excusa. Está pasando por algo. Está confundida. A lo mejor es una fase. Seguí trabajando. Cerré cuentas conjuntas. Cambié claves de correo. Desvinculé el acceso al seguro médico que usaba como si fuera propio. A cada clic sentía que me arrancaba una capa de piel, pero al mismo tiempo respiraba mejor. En algún momento Gael se acercó con la taza de manzanilla. «Te va a ayudar a dormir», dijo. «Hoy no quiero dormir tranquila. Hoy quiero recordar todo lo que permití». Se sentó a mi lado. No dijo nada más. Su presencia era suficiente. Cuando terminé miré la hora a 11:57 p.m. Había pasado casi 3 horas frente a la pantalla. Y sin embargo me sentía más despierta que nunca. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó él. «Ahora viene lo más difícil, poner límites. Y sostenerlos. Y si no los respetan, entonces dejarán de ser parte de mi vida. Así de simple». Nos miramos unos segundos. Me levanté, caminé hasta la cocina y observé la caja. Todavía estaba allí, quietecita, como si también estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. «¿La vas a tirar?», preguntó Gael desde el pasillo. «No aún. La caja ya no me da miedo, pero me sirve de recordatorio». «¿De qué?». «De que el amor también necesita cerraduras». Esa noche no dormí profundamente, pero fue la primera vez en mucho tiempo que no soñé con ella. Ni con deudas ni con culpas, solo con puertas que por fin se cerraban. Y yo al otro lado sin remordimientos. El lunes amaneció con un sol implacable, de esos que no perdonan ni las sombras. Me desperté antes que Gael, preparé café y me senté en la terraza con mi libreta de hojas rayadas, esa donde solía anotar listas del supermercado y recordatorios para Lía. Pero esa mañana solo escribí una frase. Hoy no soy la madre que da. Hoy soy la mujer que recuerda. A las 9:12 a.m. sonó el teléfono. No necesitaba mirar la pantalla. Sabía que era ella. «¿Qué hiciste?», espetó Ona sin saludar. Su voz venía agitada como si hubiera corrido desde la rabia. «Buenos días, Ona», respondí serena. «No me saludes con esa voz. Me rebotaron los pagos del gimnasio y el del colegio de Lía,
Tú hiciste esto. Respiré hondo. Tenía esa mezcla de calma y temblor que uno siente cuando se atreve a poner un límite por primera vez. Esa frontera invisible entre el miedo de toda la vida y el principio de otra vida. Sí, cancelé todas las transferencias automáticas. ¡Estás loca! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sentí el impulso de decirle que no era personal, que necesitaba reorganizar mis cuentas, que lo hablaríamos con calma. Pero no. Esa era la Almira de antes, la que suavizaba golpes ajenos con palabras propias. ¿Y tú cómo pudiste hacerme esto por años?, pregunté. No gritaba, no acusaba, solo devolvía la pregunta. Silencio. Luego su tono cambió. Se volvió más agudo, más hiriente. Tú no entiendes nada. Yo hago todo por Lía. ¿O prefieres verla sin escuela? No pongas a tu hija como escudo. Dije firme. A Lía la amo con toda mi alma. Pero tú elegiste traerla al mundo. Tú elegiste no tener trabajo estable. Tú elegiste a Darío. Yo no firmé ningún contrato donde dijera que debía financiar sus decisiones para siempre. Ona jadeó al otro lado. Pude imaginar su rostro, ojos entrecerrados, mandíbula apretada, las lágrimas contenidas, no por tristeza, sino por orgullo herido. «Eres una egoísta», escupió. «Siempre lo fuiste». Y fue ahí cuando lo supe, esa frase ya no me dolía. No. Lo que soy es alguien que por fin se acuerda de quién es. Y no soy tu cajero automático, ni tu red de rescate. Soy Almira Salvatierra, mujer, esposa, abuela, y hoy soy libre. Colgué sin esperar respuesta. Mis manos temblaban. No por miedo, por el peso de lo que acababa de soltar. Como si por fin me hubiera quitado una mochila que llevaba años fingiendo que no dolía. Gael apareció en la puerta con su taza de café. Me miró con esa mirada que no necesitaba palabras. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Sonreí aunque me temblaba un poco el labio. No me siento bien todavía, admití. Pero me siento yo. Él se sentó a mi lado, cruzó los brazos y miró hacia el jardín. A veces, para volver a ser uno hay que apagar las transferencias y prender el respeto propio. Le sonreí. En silencio brindamos con las tazas. Ese lunes no era especial por el sol ni por el desayuno. Era especial porque, por primera vez en mucho tiempo, el dinero dejó de irse. Y la dignidad decidió quedarse. El mensaje llegó a las 10:47 de la mañana. No fue una llamada ni un audio histérico. Fue un texto breve y punzante como un alfiler en el pecho. Si sigues con esto no volverás a ver a Lía. Lo leí 3 veces. Luego dejé el celular sobre la mesa de madera donde solíamos jugar lotería los domingos con mi nieta. La misma mesa donde Lía me enseñó a hacer figuritas de origami con servilletas y me preguntaba si los colibríes podían ser abuelas. Gael, que estaba regando las macetas del patio, notó mi expresión al entrar. ¿Qué pasó? No respondí de inmediato. Caminé hacia la ventana y observé las plantas de bugambilia que trepaban por la barda. Me parecía absurdo que algo tan lleno de espinas pudiera florecer con tanto color. Quizás así era también el amor cuando dolía. Tomé el celular de nuevo. Lo desbloqueé. Leí el mensaje una vez más. Después, sin pensar mucho, presioné el botón de llamar. Contestó al segundo timbrazo. «¿Ya lo pensaste mejor?», dijo Ona sin saludos, sin pausas. Su voz era seca, cortante. «¿Qué clase de madre dice eso?», pregunté con calma. No ironía, no reproche, solo una pregunta desnuda, una que protege a su hija. Y si tú no puedes respetarme, entonces no tienes por qué seguir en su vida. Es así de simple. ¿Protegerla? ¿De qué? De una abuela que ya no paga su escuela ni su gimnasio. De una mujer que por primera vez en su vida puso límites. Ona bufó. Luego, con un tono aún más cruel, soltó. «No te hagas la víctima. Esto no va a cambiar nada. Ya tomé una decisión. Lía no va a volver a tu casa. No quiero que crezca con tu veneno».
y colgó. No dije nada. No lloré, no grité. Solo dejé el celular boca abajo y fui a buscar a Gael, que ahora acomodaba tierra nueva en una maceta. Él me miró como quien espera malas noticias, pero ya tiene listo el abrazo. ¿Qué dijo que no voy a volver a ver a Lía? Me abrazó sin palabras. No como quien consuela, sino como quien sostiene un muro antes de que se derrumbe. Nos quedamos así un largo rato, escuchando los sonidos del barrio, una licuadora en la casa de al lado, un niño riendo en la calle, un perico gritando cosas sin sentido desde alguna ventana cercana. Y entonces entendí algo. Ese silencio no era el mismo que antes. No dolía, no pesaba. No era un silencio lleno de culpa ni de preguntas. Era un silencio de liberación. Como si por fin todas las palabras no dichas durante años se hubieran evaporado, y en su lugar quedara solo aire limpio. ¿Estás bien?, susurró Gael. No lo sé, respondí con honestidad, pero no me voy a romper. Entramos a la casa sin hablar más. En la cocina preparé café. Mientras la cafetera borboteaba, miré el portarretratos donde estábamos los tres, Sonalía y yo, en una feria de artesanías en Valladolid. Las dos reían. Yo las miraba. La abuela orgullosa, la mujer invisible. Lo tomé, lo guardé en un cajón y lo cerré con firmeza. No para olvidar, sino para no permitir que ese recuerdo se usara contra mí. Gael llegó con 2 tazas. Me ofreció una. Brindamos con las miradas. Ella cree que tiene el control, dije. Pero el chantaje deja de funcionar cuando una deja de temer. Él asintió. Luego agregó. Y cuando una ya no se culpa de todo. Esa noche dormí con la puerta del cuarto abierta. No por Lía, sino por mí. Porque esa puerta, como tantas otras, ya no me protegía del mundo, sino que me recordaba que por fin vivía en mi casa, bajo mis reglas y con mi voz. Aunque esa voz ya no le llegara a Shashas, quien más amaba. Era sábado al mediodía cuando los timbres sonaron con insistencia. No una vez, no 2, 3 golpes secos y una pausa larga, como si la impaciencia tuviera ritmo. Estaba cortando cilantro en la cocina cuando los escuché. Gael, que leía en la sala, dejó el libro en el regazo y se acercó con cautela al monitor de la cámara de seguridad. «Son ellos», murmuró sin necesidad de decir nombres. Me acerqué. En la pantalla se veían las siluetas inconfundibles de Ona y Darío. Ella con lentes oscuros pese a la sombra del porche. Él con los brazos cruzados en esa pose de quien cree que por estar callado tiene más autoridad. «¿Van a gritar desde afuera?», pregunté intentando sonar casual. Gael no respondió. Sacó el celular del bolsillo y marcó un número que ya tenía listo desde hacía días. Puso el altavoz mientras la llamada conectaba. «Licenciado Iturbe», dijo cuando la voz del otro lado contestó. «Soy Gael Salvatierra. ¿Han venido?» «Sí, los dos». No han entrado». «Aún. ¿Qué hacemos?» Yo seguía mirando la pantalla. Ona alzó la mano y tocó la puerta, esta vez con los nudillos. Más suave, casi performático. Mamá dijo levantando la voz para que la escucháramos del otro lado. «Sabemos que estás ahí. Solo queremos hablar». No respondimos. Gael asentía con las indicaciones del abogado. Yo, mientras tanto, me permití observarla. Mi hija, mi sangre, la que alguna vez me pidió dormir con la luz encendida porque soñaba con cocodrilos debajo de la cama. Ahora vestía con un traje blanco ajustado, cabello perfectamente peinado, pero en los hombros llevaba una tensión que ni la mejor postura podía disimular. Darío hablaba con ella en voz baja, pero los gestos lo delataban. No era un hombre que supiera disimular. Hacía ademanes de frustración, miraba su reloj como si tuviera una junta urgente, como si esta visita fuera un trámite más en su lista de cosas por controlar. Gael colgó la llamada y me miró.
Nos recomiendan no abrir. Y si insiste en documentarlo todo. ¿Y si traen a Lia?, pregunté. No con esperanza, con temor. No está, respondió él con suavidad. Mira la camioneta. Vienen solos. Volví a mirar la cámara. Efectivamente, no había ni mochila infantil ni silla para auto. Solo ellos. Y una carpeta en la mano de Darío. ¿Viste eso?, le señalé. Sí, parece un sobre de documentos. En ese instante, Ona volvió a golpear. Mamá, por favor, no vinimos a pelear, solo a hablar. Sentí el impulso de ir, de abrir, de preguntarle si Lia estaba bien, si dormía temprano, si comía bien. Pero me contuve, porque eso era precisamente lo que buscaba en el resorte emocional, la grieta, donde siempre me colaba. «Ya basta», gritó de pronto Darío. «Esto es absurdo. Solo queremos resolver esto como adultos. No tienes derecho a encerrarte como si fueras una víctima». Gael activó la grabación de la cámara. «Listo», dijo. «Cada palabra queda registrada». Ona lo notó. Miró directo al lente, se quitó los lentes oscuros y dijo con voz clara. «Todo esto no tenía que ser así, mamá. Pudiste hacerlo más fácil. Pero ahora va a haber consecuencias». Y con eso se dieron la vuelta. Subieron al auto y se fueron. Sin gritos finales. Sin portazos. Solo con ese silencio lleno de amenazas mal disimuladas. Gael cerró la cortina. Yo seguí allí con las manos aún manchadas de cilantro y la garganta apretada. «¿Crees que regresen?», pregunté. «Sí», respondió él con total honestidad. «Pero la próxima vez no vendrán a tocar. Vendrán con papeles». Suspiré. No por miedo, sino por cansancio. «Entonces que vengan», dije. «Porque esta casa, esta historia, esta vida, ya no es negociable». Y esa noche, mientras lavaba los platos y el olor del jabón se mezclaba con el del cilantro que no alcancé a usar, me sentí como esa cocina usada por años sin que nadie notara sus grietas. Pero aún firme, aún en pie, lista para el siguiente incendio. Si es que llegaba. No habían pasado ni 2 días desde la última visita cuando volvieron a aparecer. Esta vez no tocaron con fingida cortesía. Golpearon la puerta como quien quiere dejar huella en la madera. Gael ya los había visto por la cámara antes de que yo siquiera escuchara el primer golpe. Pero no se movió. Mantuvo el teléfono en la mano con la aplicación de grabación activada y el número del abogado listo para marcar con un toque. Yo estaba en la sala con la cortina entreabierta. Desde ahí podía ver sus sombras. Ona no llevaba lentes oscuros esta vez. Su rostro era nítido, tenso. En cambio, Darío parecía otra persona. No el yerno que solía regalarme cajas de té inglés para los cumpleaños, ni el que al principio fingía estar de nuestro lado cuando Ona lloraba por los problemas financieros. «Abran», gritó él golpeando de nuevo. Esto ya se salió de control. Gael caminó lentamente hasta la puerta, pero no para abrir. Se detuvo justo detrás de ella y habló con voz clara. «No están invitados. Y ya se les pidió que no se presenten sin aviso. Son unos abusivos», bramó Darío. «¿Se creen mejores por tener escrituras a su nombre? Vamos a exhibirlos, a que todo Yucatán sepa el tipo de gente que son». «Adelante», respondió Gael sin alterarse. «Prueben. Yo ya hablé con el juez». Silencio. No un silencio de calma, sino de sacudida. Como si alguien hubiera tirado un vaso al piso, pero aún nadie lo hubiera recogido. Darío no supo qué decir. Se le vio tambalear por un segundo. Luego volvió al ataque, pero su voz ya no tenía fuerza. No tienen derecho a quitarle todo a su hija. Es sangre de su sangre, no le quitamos nada. Simplemente dejamos de regalarle lo que no valora. En ese instante Ona dio un paso adelante. Y Lia dijo con los ojos entrecerrados: «¿Van a dejar que crezca sin sus abuelos por un malentendido legal?».
Esa frase me dolió más de lo que quería admitir. Pero también me encendió por dentro. Era el mismo guión de siempre, el chantaje disfrazado de preocupación, el drama servido como argumento. Me levanté y me acerqué lentamente a la puerta, quedándome justo al lado de Gael. Lia tiene derecho a crecer sin manipulación, dije. Y si algún día quiere buscarme, que lo haga desde el amor, no desde el deber. Del otro lado, Ona parpadeó sorprendida. ¿Qué te pasó, mamá? Antes eras dulce. No, hija, respondí. Antes era silenciosa. Es diferente. Darío, sin saber qué más decir, se giró hacia su esposa. Ya vámonos. Estos dos ya se perdieron en su propio orgullo. Ona lo miró vacilante, pero no discutió. Se dieron la vuelta y se alejaron. Gael no dijo nada, solo bajó la mano que aún sostenía el teléfono. Yo me quedé ahí, respirando hondo, como si todo el aire de Mérida hubiera decidido entrar por mis pulmones en ese momento. ¿Crees que realmente hablaron con el juez? Pregunté más tarde en la cocina mientras preparábamos café. Lo harán, dijo Gael sirviendo el azúcar. Pero lo importante es que ahora nosotros también estamos preparados. Yo asentí. Por primera vez en años no me sentía la parte débil de una historia familiar. Me sentía en control. Y sí, quizás estábamos al borde de una batalla legal. Pero al menos esta vez no iba aquí a entrar al ring con los ojos vendados. La paciencia, como la confianza, tiene un límite. Y ese día lo había encontrado. Y lo había cruzado. Sin culpa, sin permiso. La oficina del notario estaba justo en una esquina tranquila del centro de Mérida, lejos del bullicio de los cafés turísticos y las plazas llenas de vida. El aire adentro olía a papel antiguo y tinta reciente. Todo era sobrio, limpio, frío. Y por primera vez en mucho tiempo yo también me sentía así, sobria, limpia. Pero sobre todo fría. Habíamos llegado temprano. Gael fue quien manejó. No hablamos mucho en el trayecto. Ya no necesitábamos llenarnos los silencios con justificaciones. A estas alturas, nuestras decisiones hablaban más que cualquier frase bien intencionada. Nos recibió la licenciada Bárcenas, una mujer menuda de unos 60 años con mirada filosa y una voz firme, sin necesidad de alzarla. Ya Madén había leído nuestros documentos, ya sabía nuestra historia. O al menos la parte legal. La parte emocional no se plasma en actas notariales, pero se intuye en las firmas temblorosas y las miradas que no se cruzan. Entonces dijo, mientras sacaba los papeles del testamento anterior, quieren dejar constancia de que todo lo que posean al momento de su fallecimiento quedará a nombre del señor Gael Salvatierra. Así es, respondí sin titubeo. Y su hija Ona. No heredará nada. Ya ha recibido más de lo que quiso asumir. La notaria asintió sin emitir juicio. Solo asentó la pluma sobre el papel y comenzó a escribir. El siguiente documento era el del terreno en progreso. Aquel terreno familiar lleno de recuerdos de domingos de ceviche bajo la palapa de carcajadas de Lia, corriendo descalza por la arena. Lo registramos a nombre de Gael con cláusula de usufructo vitalicio para ambos. Yo había querido dejarlo a Lia en algún momento, pero ya no podía distinguir dónde terminaba el amor por mi nieta y comenzaba el chantaje de su madre. Así que también ese lazo se cortó. Firmamos, uno por uno, en cada hoja. Con cada trazo de tinta negra sentía cómo se deshacía una carga. Les recomiendo que hagan copias certificadas para su abogado, añadió la licenciada. Y si esperan alguna acción por parte de su hija o su pareja, asegúrense de que todo esté digitalizado también. Asentimos. Gael sacó su USB y ella hizo la descarga de inmediato. Precavidos. Por fin. Salimos de la notaría bajo el sol fuerte del mediodía. Gael me ofreció su brazo y lo acepté no por necesidad física, sino por ese pequeño gesto
que aún sostenía la complicidad que habíamos reconstruido. Caminamos hacia el auto sin prisa. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy en paz», respondí. «Que no es lo mismo que estar feliz, pero se le parece». En casa guardé los documentos en la caja fuerte. Borré el número de ONA de mi celular. Eliminé también las fotos que me mandaba cada tanto de Lía, todas filtradas, retocadas, como si la infancia también necesitara Photoshop. Esa noche no cenamos con televisión ni revisamos redes sociales. Solo pusimos música vieja, la que nos gustaba cuando apenas empezábamos, y tomamos café con pan de elote que yo había horneado en la mañana. Nadie mencionó a Ona. Nadie nombró el terreno. Pero los dos sabíamos que algo había cambiado para siempre. No era un adiós. Era otra cosa. Era un hasta aquí. Un límite. Y a nuestra edad aprender a ponerlos era una victoria tardía, pero necesaria. Porque no todos los silencios duelen. Algunos, como el que habitó esa noche, simplemente sanan. El licenciado Tellez llegó puntual a las 9 en punto con su maletín de cuero desgastado y ese tono de voz que no se dobla ni siquiera ante el miedo. Gael le abrió la puerta y lo condujo al comedor donde ya teníamos lista la carpeta con todas las copias del testamento nuevo, los papeles de la propiedad en progreso, los registros bancarios y, por supuesto, las grabaciones de la cámara de seguridad. «¿Listos para avanzar?», preguntó él mientras se acomodaba los lentes y extendía sus papeles sobre la mesa. Yo asentí, aunque la palabra que me vino a la mente no fue lista, sino resuelta. Había una diferencia. No sentía ansiedad, sentía determinación. Como si después de tantos años entregando por fin, estuviera reclamando algo que también me pertenecía a dignidad. El abogado repasó la cronología, la caja con el animal, la llamada en altavoz, con Darío, burlándose la visita y a gritos, las amenazas explícitas y el intento de manipulación emocional, usando a nuestra nieta como moneda de cambio. Todo punto por punto se incluía en el expediente que esa misma tarde presentaría ante el juez de lo familiar. «Voy a tramitar una orden de restricción contra ambos», se explicó, «para que no puedan acercarse a ustedes ni a su domicilio. Y también vamos a presentar una denuncia penal por el envío de un animal vivo como amenaza indirecta. El Código Penal de Yucatán tipifica eso como acto de intimidación agravada». Respiré hondo. Me parecía increíble que estuviéramos hablando de mi hija, de la niña que nació una madrugada lluviosa en el hospital Oran, a la que arrullé con canciones de cuna, la que me decía «Mami mágica», cuando le curaba las fiebres con paños fríos y cuentos de dragones buenos, pero también era la misma que de adulta se refería a mí como un cajero automático con faldas cuando pensaba que no la escuchaba. El abogado continuó con calma profesional. «Estas acciones no son castigo, son límites, y ustedes los están poniendo a tiempo. No es venganza, es protección». Gael asintió. Yo lo miré y sentí ese nudo sutil en la garganta que uno conoce bien cuando crece siendo mujer, en un país donde el sacrificio materno se glorifica, pero rara vez se cuestiona. Después de firmar los documentos, el licenciado Tellez se llevó el expediente completo en un portafolio más grueso que mi álbum de bodas. Antes de irse, nos dejó instrucciones claras: no contestar llamadas desconocidas, no abrir ninguna correspondencia sin verificar su procedencia, y si aparecían en persona otra vez, avisar directamente al juzgado. Ya no tendríamos que negociar en el umbral de la puerta. Cuando se marchó, el silencio volvió a la casa. No era un silencio incómodo, era como si las paredes respiraran con nosotros. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas mientras Gael servía café. La televisión estaba apagada. No hacía falta ruido.
¿Crees que Lía entienda esto algún día?, le pregunté, casi en susurro. Algún día, respondió él. Y si no lo hace, al menos sabrá que no fue por falta de amor, sino por amor propio. Lo miré. No necesitaba agregar nada. Esa frase bastaba, porque sí, el golpe legal era firme. Pero el verdadero cambio no estaba en los juzgados. Estaba en mí. En haber entendido que protegerme no me hacía mala madre. Que poner límites no era romper la familia, sino salvarme de seguir rota. Y esa noche dormí como hacía años no dormía, con la conciencia tranquila, con la puerta cerrada, y con la certeza profunda y nueva de que la ley también puede ser un abrazo. Esa mañana me desperté antes que el sol, no por insomnio, ni por angustia, ni por miedo. Simplemente abrí los ojos y sentí que algo había cambiado. No afuera, no en el mundo, sino adentro de mí. Me puse la bata. Me recogí el cabello como lo hacía mi madre en las mañanas tranquilas de su vejez, y bajé a la cocina. El reloj marcaba las 6:42. Abrí la ventana y el aire tenía ese olor húmedo y verde que solo aparece después de una noche de lluvia ligera. El zumbido de los grillos se había apagado y los pájaros aún no comenzaban su concierto. Era ese espacio exacto entre la oscuridad y el día, cuando el silencio no duele, sino abraza. Puse a hervir agua para el café y salí al patio con la regadera. Mis bugambilias estaban floridas, las orquídeas firmes. El romero se había expandido más allá del macetero. Me detuve un momento frente al bonsái, que cuidaba desde hacía años. Siempre me pareció que ese pequeño árbol era un espejo de mí misma resistente, moldeado a fuerza de podas y curvas forzadas, pero aún enraizado con terquedad. Al regarlo le susurré como: «Cada mañana, aquí seguimos». Gael apareció en la puerta con su taza y el periódico. Llevaba puesta su camisa de lino y las sandalias de siempre. Se sentó en la mecedora, cruzó las piernas y comenzó a leer sin decir una palabra. Esa complicidad silenciosa que solo se construye después de décadas de saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Fue ahí entre sorbo y sorbo cuando lo noté. No había sonado el teléfono, no había vibrado el celular. Ningún mensaje de voz a las 3 de la madrugada. Ningún correo con reclamos disfrazados de nostalgia. Ninguna llamada con amenazas envueltas en tono dulce. Nada. Por primera vez en años el mundo se había quedado en paz. O al menos nuestro pequeño mundo. Nuestro jardín. Nuestra mesa de desayuno. Nuestro cuerpo sin sobresaltos. Cerré los ojos por un instante y respiré profundo. Esa sensación era nueva. No euforia, no alivio explosivo, no victoria. Solo calma. Una calma sin explicación ni necesidad de justificarla. Como si mi alma hubiera dejado de correr en círculos. Gael me miró de reojo, bajó el periódico y dijo: «¿Te diste cuenta? ¿De qué?» «El silencio. Hoy es distinto». Asentí, porque tenía razón. No era el mismo silencio denso que había llenado la casa en los años de tensión, ese que traía el eco de lo no dicho y el peso de lo que se había callado demasiado tiempo. Este era otro, más ligero, más firme, como si de alguna forma estuviéramos reaprendiendo a sasihabitar nuestra casa, sin miedo. Terminé de regar las plantas. Limpié la regadera y la colgué en su lugar. Entré y preparé pan con aguacate y tomate como le gustaba a Gael. Me senté frente a él, brindamos con las tazas, y en medio de esa escena cotidiana me di cuenta de algo. No extrañaba a Ona. Me dolía, sí, como duele una cicatriz en los días fríos. Pero no era una ausencia que pesara, era una presencia que ya no lastimaba. Porque por primera vez en mi vida mi identidad no dependía de su amor, ni de su aprobación, ni de su gratitud. Yo era Almira, no la mamá mártir.
No la abuela disponible. No la mujer dispuesta a dejarse vaciar para llenar a otros. Solo Almira. Con mis manos arrugadas, mis pechos caídos, mis rodillas que crujían, y mi alma despierta. Y así en ese patio lleno de sol tenue y sombras que se alargaban despacio, entendí que el verdadero clímax de esta historia no era el pleito legal, ni la ruptura, ni la valentía. Era esto. El día que no sonó el teléfono. Era martes por la tarde y el sol comenzaba a inclinarse tiñendo las paredes con ese tono ámbar que solo Mérida conoce. Estaba en la cocina lavando unas tazas cuando lo vi, quieto, como una sombra más entre las rejas. Darío. No tocó el timbre, no gritó, ni siquiera sacó el teléfono. Solo estaba ahí de pie mirando fijamente hacia la casa como si el solo peso de sus ojos pudiera romper el silencio que tanto nos había costado construir. Mi primer impulso fue llamar a Gael, pero no grité, no me moví con prisa. Solo me sequé las manos, respiré hondo y caminé hasta la sala. «Está aquí», le dije. ¿Quién?, preguntó sin dejar de leer. «Darío, afuera, parado, mirando». Gael se levantó sin apuro como quien ya no teme porque ha preparado el terreno. Fue por su celular, activó la cámara y se acercó con cuidado a la ventana lateral. Clic. Una foto. Luego otra. Y otra. ¿Se mueve?, pregunté. No. Pero ya está registrada su presencia. El abogado dijo que cualquier acercamiento puede fortalecer la orden. Esto nos protege. Me quedé observando por el marco de la ventana. Él no podía vernos, pero yo sí veía todo. Su postura arrogante, ese leve vaivén de su cuerpo, como quien marca territorio, con el simple acto de estar. No traía flores, ni papeles, ni explicaciones. Solo sus brazos cruzados y su boca apretada como si contuviera la rabia detrás de los dientes. Y entonces sucedió. Sin mover los labios, sin articular una palabra audible, lo vi murmurar algo. No pude leer sus labios con precisión, pero algo en su expresión, en la tensión de su quijada, en la forma en que bajó la mirada un segundo antes de irse. Me bastó para entender, no era una súplica. Era una amenaza silenciosa. No sé cuánto tiempo estuvo allí. ¿1 minuto? 5. Para mí fue una eternidad comprimida en segundos. Cuando se dio la vuelta y se fue caminando lento por la banqueta, no sentí miedo. Tampoco alivio. Lo que sentí fue claridad, porque ya no necesitaba pruebas para justificar lo que sabíamos. Desde hace tiempo ese hombre no venía por reconciliación. Venía por control. Gael me abrazó por la espalda. No dijo nada. Yo tampoco. Ambos sabíamos que a veces el peligro no llega con gritos, sino con la mirada firme de quien quiere hacerte dudar de tu decisión. Pero esta vez no lo logró. Esta vez yo no era la misma. La notificación llegó en un sobre beige, sin logos, sin adornos. Solo el nombre del juzgado familiar en la esquina y la dirección escrita con máquina. La recibí con las manos firmes. El cartero ni siquiera pidió firma. Sabía que era un documento importante. Cerré la puerta con suavidad y caminé hasta el comedor. Gael me miró desde la mesa levantando apenas una ceja. Asentí. Abrí el sobre con cuidado. Leí cada línea como si al leerlas en voz alta dentro de mí pudieran grabarse más profundamente en mi piel, en mi memoria, en mi historia. Ahí estaba: quedan prohibidos bajo apercibimiento judicial los intentos de acercamiento, comunicación o intimidación por parte de Ona Rivas y Darío Manzano hacia la señora Almira del Valle y el señor Gael Baeza. Leí esa frase 2 veces. Sentí una mezcla entre alivio y duelo. Porque sí, esa hoja era una victoria, pero también era la prueba final de que una hija se había vuelto un riesgo. No una persona con quien se discute, sino alguien de quien uno tiene que protegerse por la vía legal. Me quedé sentada un momento observando el papel.
el mismo que años atrás hubiera sido impensable imaginar. Luego me levanté, caminé hacia el dormitorio y abrí el cajón donde guardamos los documentos importantes. Actas de nacimiento, pasaportes, escrituras, y en el centro nuestra acta de matrimonio. Lo tomé con suavidad. Ahí estaba mi nombre junto al de Gael, la fecha en que decidimos caminar juntos. Lo miré un instante y sin pensarlo mucho puse la notificación justo detrás. No para esconderla, sino para que cada vez que revisara ese cajón, recordara algo esencial, que mi familia, la que construimos con respeto mutuo, sigue aquí. La otra ya no entra. Esa noche no celebramos. No había necesidad. Hicimos lo mismo de siempre, cenamos sopa de calabaza, vimos una película vieja y antes de dormir regué mis plantas en el patio trasero. Las begonias ya estaban brotando otra vez. Mientras cerraba la llave del agua miré el cielo. Limpio. Silencioso. Y pensé que a veces el verdadero triunfo no se grita, se vive, sin miedo, sin sobresaltos, sin justificar nada. Solo así, con puertas cerradas por dentro y paz abierta por fuera. El aroma empezó a extenderse desde temprano. Canela, vainilla y esa mezcla cálida que solo el pan dulce recién horneado puede traer a la memoria. Almira abrió la puerta del horno con cuidado, como si despertara algo más que una receta. Era domingo. Tranquilo, silencioso. Sobre la barra de la cocina reposaban 2 tazas de café. Gael, con su periódico desplegado, alzó la vista y sonrió apenas. No hacía falta decir nada. La paz no se grita. Afuera el sol ya comenzaba a inclinarse sobre los muros de la calle, y ahí, como cada tarde, desde hacía semanas estaba él, el gato anaranjado del barrio. Sentado sobre el muro con los ojos entrecerrados, observando como si supiera todo lo que esa casa había vivido. Nunca se atrevía a entrar, pero siempre estaba ahí. Presente. Tranquilo. Almira cruzó el patio con la bandeja en mano. Abrió el pequeño portón del jardín y colocó un trozo de pan sobre un plato, justo al borde del muro. El gato no se movió. Solo la miró. Ella se inclinó y por primera vez acarició su cabeza con los dedos firmes, pero suaves. El animal ronroneó con un leve movimiento sin huir. «Esta casa ya no teme», susurró sin mirar a Naillito. A nadie. Y yo tampoco. Se quedó así un instante más con la mano sobre el lomo del gato y los ojos cerrados. Como si sellara una etapa. Como si con ese gesto dijera todo lo que había aprendido, que no se necesita ruido para recuperar la dignidad, que no se necesita venganza para estar en paz. Solo firmeza. Y valor. Volvió ahí a entrar. Cerró la puerta con calma. La madera ya no crujía como antes. Tal vez porque ahora todo en esa casa, incluso el silencio, se sentía sólido. Sobre la mesa Gael le sirvió café en su taza favorita. Almira sonrió. No era un final. Era simplemente otro comienzo, uno donde nadie más dictaba lo que merecía. Uno donde el miedo ya no tenía silla en la mesa y el pan sabía distinto.